Deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias. Emisión central. Un grave riesgo. En lo que va de diciembre, la policía ya descubrió 9 alambiques ilegales. Revelación del director de Seguridad Ciudadana en exclusiva con RTVC Noticias. El general Castellanos le sigue los pasos a los criminales que han causado 25 muertes en Bogotá y Soacha. Son bandas organizadas que serán acusadas de homicidio. El otro drama. Visitamos la empresa que produce uno de los licores adulterados. Empleados a punto de perder el puesto porque la falsificación acabó la marca. Vuelve y juega. Otro edificio de Medellín fue evacuado por riesgo de colapso. 30 familias tuvieron que dejar sus viviendas. Es el quinto caso en la ciudad. Mañana inicia la evacuación de 5.500 personas que viven en la ribera del río Cauca por el inicio de las pruebas de Hidroituango. 160 familias damnificadas por inundaciones en La Mojana serán reubicadas. Ministerio de Agricultura avanza en la compra de predios. A esta hora en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro sanciona la reforma tributaria que recaudará 19,7 billones de pesos en el 2023 y en promedio 20 billones en los siguientes 3 años. A la cárcel 9 personas, entre ellas 6 funcionarios del IMPEC por posible caso de corrupción en la cárcel modelo de Bogotá. En riesgo 36.000 millones de pesos del Valle del Cauca. La Contraloría investiga posible caso de detrimento patrimonial. Ingrid Betancourt y Clara Rojas, citadas por la JEP como testigos en casos de reclutamiento de menores de edad por la entonces guerrilla de las FARC. Caos en la movilidad de Ibagué. Transportadores protestan por decisión de la alcaldía de implementar un sistema único de recaudo. Ojo, conductores en Bogotá. Este fin de año no se levanta el pico y placa. Y más de regiones. Ya son 15 heridos por corralejas en Manatí Atlántico. En Noticias del Mundo, Pedro Castillo seguirá en prisión. La justicia peruana amplió el plazo de su detención preventiva. Esperen más deportes. La alegría es argentina. Messi va por su sueño de ganar la Copa del Mundo y la albiceleste sueña con el Tri. El 10 ahora es conectados con Qatar. Falleció el cantante Lalo Rodríguez, una de las voces más importantes de la salsa. En Cultura lo recordamos. Buenas noches.
Es muy preocupante la situación por venta de licor adulterado en algunas ciudades del país. El número de muertos e intoxicados va en aumento, mientras las autoridades tratan de controlar la distribución y venta que pone en riesgo la salud de los consumidores. Y atención a esta revelación de la policía en diálogo con RTVC Noticias. El director de Seguridad Ciudadana nos contó que en 12 días de diciembre descubrieron 9 alambiques ilegales. Es decir, van 25 muertos, pero pudieron ser más. Exclusivo RTVC Noticias. El oficial de la policía que tiene a cargo la seguridad ciudadana le dijo en exclusiva a RTVC Noticias que el delito de falsificar licor hasta convertirlo en mortal es tan organizado y frecuente que, atención a este dato, solo en 12 días de este mes ya encontraron 9 alambiques ilegales. Donde están haciendo de manera fraudulenta y delictiva toda la destilación de licor adulterado. Son 9 alambiques que se han desmantelado. La policía ha desarrollado en lo que va de diciembre más de 47.600 operativos en el país, en los que han incautado 24.552 botellas de licor adulterado, 50 establecimientos sellados, han capturado a 28 personas y hasta 8 menores de edad han sido aprehendidos. En la investigación se estableció que serían bandas organizadas dedicadas a la falsificación y adulteración de licor en un ilícito que hasta empresas legales terminaron como víctimas. Descartar que las licoreras que tienen todo completamente estructurado y organizado estén detrás de ello. No, aquí estamos hablando de un tema de contrabando, un tema de alambiques, un tema de informalidad que se transforma después en ilegalidad. Quienes sean capturados serán investigados por homicidio y tentativa de homicidio, y no solo por delitos menores como adulteración o contrabando. Ahí no estamos haciendo detrimento a la salud inicialmente, sino está tipificando el delito de homicidio y prácticamente la tentativa de homicidio por el simple hecho de estar adulterando el licor. Según el general, Medellín, Bucaramanga y Bogotá lideran la lista de ciudades con más botellas incautadas. En departamentos la encabezan Putumayo y Valle del Cauca. Reveló el alto oficial que están recopilando pruebas para vincular a la investigación a 2 marcas identificadas. En las últimas horas, las autoridades de Bogotá y Cundinamarca dieron un nuevo golpe a las organizaciones dedicadas a la fabricación y venta de licor adulterado. Edwin Suárez, vamos con usted. Muy buenas noches. ¿Cuál fue el resultado de esos operativos? Hola, ¿qué tal, Mateo? Muy buenas noches para usted, para todos los televidentes. Bueno, son 2 resultados importantes. El primero, aquí en la capital colombiana, la Policía Metropolitana decomisó más de 3.600 botellas. Estaban escondidas en un inmueble de la localidad de Los Mártires, en pleno centro de la capital del país. Estaban ya listas para ser reemplazadas de todo tipo de licores y todo tipo de marcas. El whisky, aguardiente, ron, vodka. Además, tenían sus sellos debidamente preparados para sellar estas botellas. Eso es lo que llamó la atención de las autoridades de la capital colombiana. Y también incineraron varios toneladas. Estamos hablando de más de 30 toneladas en el departamento de Cundinamarca, específicamente en el municipio de Soacha. Nosotros estuvimos también visitando la empresa Rey de Reyes, este licor que ha sido afectado, adulterado y que ha causado esta cantidad de muertos. Estamos hablando, como ustedes muy bien lo anotaban desde estudio, 25 muertos en Bogotá y en el municipio de Soacha. La empresa fabricante del aperitivo Rey de Reyes dice que sus productos cumplen todos los estándares sanitarios y que el escándalo en torno a su marca les costará las ventas en esta temporada. Inmediatamente tuvimos aquí intervención del INVIMA. El INVIMA revisó absolutamente todo lo que tenemos está en completo orden y totalmente regulado, así que la solución más viable que ellos vieron fue hacer un congelamiento de los productos. A la hora de sentarse a tomar un aperitivo Rey de Reyes en un bar o en una discoteca, comprarla en una tienda, la diferencia es enorme. Una de ellas es que no tiene la estampilla. Esta es la botella falsificada y adulterada, mientras que esta es la original. ¿Cómo pueden las personas identificar el licor? De la siguiente manera. Con el código QR se encuentra la información de qué es lo que se van a consumir. Las autoridades recomendaron dejar de consumir Rey de Reyes y otras marcas más. Mafias muy bien organizadas, muy grandes y que están localizadas aquí a nivel Bogotá y Soacha. Los representantes de esta fábrica piden que se evalúe la posibilidad de dar autorización de nuevo para seguir distribuyendo el licor y que no se estigmatice la marca original.
Atención porque en Medellín fue ordenada la evacuación de un edificio por problemas estructurales. Esta es la quinta edificación de esa ciudad con riesgos de desplome. Nos conectamos con Ismael Tobón. Ismael, ¿cómo es la historia? Hola Daniela, buenas noches. Esta historia comienza el 25 de mayo del presente año cuando un inspector de policía de esta zona de la ciudad de Medellín ordenó desalojar de manera preventiva esta unidad residencial ubicada en Belén Rosales. Esto generó mucha sorpresa porque el operativo de evacuación se hizo de manera inmediata. Esto generó molestias en los residentes, por lo cual fue necesario incluso que el SMAT hiciera intervención, pues muchos se opusieron a evacuar. Esta es la historia. De manera sorpresiva, unas 30 familias del edificio Alabama en Belén Rosales tuvieron que dejar sus viviendas. La orden expedida por un inspector de policía asegura que la edificación tiene fallas estructurales. Edificación inconclusa y que hace parte de la masa de activos en el marco del proceso de estafa inmobiliaria. Lisset Pérez vive en la unidad y tiene como sustento económico un establecimiento comercial ubicado en la estructura. No está de acuerdo con el desalojo. Es un mal procedimiento porque es que no les importa a los niños, no les importa a los adultos mayores ni nada. Y no es de infraestructura. No es de infraestructura, son otros motivos por los cuales se generó la evacuación. Los propietarios de los apartamentos pusieron el caso en manos de abogados. Nunca, hasta el día de hoy, se hizo parte a los propietarios y copropietarios habitantes de Alabama de esta situación, no se puso en conocimiento de ellos, no se notificó debidamente. Las familias estarán por fuera de sus viviendas por 3 meses mientras realizan estudios técnicos a la estructura. Ismael, y hay otra noticia en desarrollo allí en Antioquia. Mañana inicia la evacuación preventiva de las comunidades que viven aguas abajo de Hidroituango. ¿Desde qué hora van a comenzar esas pruebas? Mateo, iniciarán las pruebas a partir de las 9 de la mañana, según ha informado EPM, pero una hora antes, es decir, a las 8 de la mañana iniciará el proceso de evacuación de las comunidades aguas abajo. Hablamos de los municipios de Briceño, Ituango, Valdivia y Tarazá. A las 11 de la mañana se espera que se realicen las segundas pruebas de la segunda generadora y finalice este proceso sobre la 1 de la tarde y según EPM espera que todo finalice en un éxito. El operativo de evacuación de las comunidades cercanas a Hidroituango iniciará a las 9 de la mañana. A partir de esa hora, 5.220 personas que viven en la ribera del río Cauca estarán albergados en 17 puntos seguros habilitados para el proceso. Están desplegados en el territorio más de 700 personas pertenecientes a todas las instituciones que han estado representadas en el comité, en el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo. Las poblaciones están a la expectativa de lo que va a suceder con ellos en las próximas horas. La gente un poco llena de miedo, de pavor por a raíz de lo que se ha dado. Estas pruebas, una vez salgan satisfactoriamente como estamos seguros que va a ocurrir, para iniciar la operación comercial continua. La policía será la encargada de garantizar la salida de las personas. El gobierno dijo hoy que avanza el plan de reubicación de las familias afectadas por las lluvias en La Mojana. El Ministerio de Agricultura confirmó que están en la última etapa de compra de tierras para poner a disposición 4 predios en Tarazá para 160 familias. También estudian la compra de más predios en Sucre. Estamos esperando que la agencia de la URG, la encargada, nos pase la lista de los beneficiarios que están interesados en irse a Tarazá. Son 160 familias. Y mucha atención que hace pocos minutos fue aprobada la reforma política en la Cámara de Representantes. Allí está Juan Carlos González. Juan Carlos, cuéntenos. Compañeros televidentes, muy buenas noches. Hace contados minutos la reforma política pasó acá en la Cámara de Representantes. Puntos importantes, se mantiene el transfugismo político, también la Procuraduría perdería los poderes para que esta entidad no pueda sancionar a funcionarios elegidos por elección popular como concejales, alcaldes y diputados. También se mantuvo la medida de que solamente el gobierno nacional pueda dar financiación para las campañas y los partidos políticos. Uno de los puntos más importante fue el punto donde indicaban que será a partir de 2026 lista cerrada para los partidos y esto obviamente pues generó bastante traumatismo acá en el Congreso de la República. Ahí es la información que se da a esta hora y de la Cámara de Representantes. Juan Carlos González, RTVC Noticias, conectados 24/7.
Juan Carlos, muchas gracias. El presidente de la República sanciona a esta hora la reforma tributaria. La ley busca recaudar cerca de 20 billones de pesos durante el próximo año. Luisa Barberi, buenas noches. Usted tiene más detalles. Daniela y televidentes, muy buenas noches. Yo los saludo hasta ahora desde el Salón Gobelinos, en la Casa de Nariño, donde hace pocos minutos hizo su ingreso el presidente de la República, que sancionará la reforma tributaria. A este evento asisten diferentes ministros de su gabinete y también el presidente del Congreso de la República, Roy Barreras, y los congresistas que estuvieron a cargo, los ponentes de sacar este proyecto importante para el gobierno nacional, que recordemos recaudará 19,7 billones de pesos en 2023 y un promedio de 20 billones en los siguientes 3 años. Los recursos se destinarán en su mayoría al gasto social, por lo que se priorizará la lucha contra el hambre, la pobreza, la educación, la salud, la protección del medio ambiente, la transición energética, el desarrollo productivo y la economía popular. En estos momentos, como ustedes lo pueden observar, el presidente de la República y todos los asistentes entonan el himno nacional, el himno de la República de Colombia. Por otro lado, yo les cuento 2 noticias también muy importantes. La ministra de Agricultura, Cecilia López, aseguró que ya está todo listo para la compra de tierras a Fedegan y que se priorizaron los terrenos ubicados en el Caribe y Magdalena Medio. Y la segunda, desde mañana se extiende por 2 años el decreto que permite que los niños de 7 años y jóvenes que cumplen la mayoría de edad no deban de renovar de manera inmediata el pasaporte. Yo me despido por este momento desde la Casa de Nariño, donde en minutos, como les decía al inicio de esa información, el presidente de la República, Gustavo Petro, sancionará la reforma tributaria. A la cárcel 9 personas, entre ellas 6 funcionarios del IMPEC, porque según la investigación los detenidos le cobraban a los internos de la cárcel Modelo de Bogotá por permitir el ingreso de forma irregular de estupefacientes, licor y otros elementos prohibidos. Un juez de control de garantías envió a la cárcel a estas 9 personas por ser supuestamente quienes harían parte de una red delictiva señalada de exigir dinero a los internos y a sus familias para permitirles entrar a la cárcel La Modelo de Bogotá diversos elementos. Por estos hechos, un fiscal les imputó a estas personas los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Las evidencias obtenidas demostrarían que los funcionarios se habrían concertado para permitir el paso de alucinógenos, licores, cigarrillos y celulares que eran vendidos a los privados de la libertad. Asimismo, se demostró que al parecer también permitían realizar llamadas extorsivas. De otra parte, se conoció que las 2 mujeres presuntamente acopiaban y ocultaban los elementos prohibidos y restringidos por el reglamento de las cárceles en casetas ubicadas en inmediaciones de la cárcel La Modelo. Durante la investigación se realizaron 2 diligencias de allanamiento en las garitas del establecimiento carcelario, donde fueron incautados teléfonos celulares, encomiendas con artículos personales, SIM cards, una gramera, marihuana y bebidas alcohólicas. El Tribunal de la Justicia Especial para la Paz llamó a versión libre a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y a Clara Rojas, secuestradas por la entonces guerrilla de las FARC. Deberán entregar su versión sobre lo que pudieron observar en cautiverio, en el reclutamiento de menores de edad y también de prácticas a las que eran sometidos. Y también la JEP negó aplazar la audiencia de aporte a la verdad del ex paramilitar Rodrigo Tobar Jorge 40, que estaba prevista para el 20 de diciembre y para el 26 y 27 de enero de 2023. La defensa argumentó que ha tenido dificultades para reunirse con Jorge 40. Sin embargo, el Tribunal de Paz dijo que esas fechas son inaplazables y le ordenó al IMPEC que disponga un espacio en la cárcel de Ibagué para que se lleve a cabo esa reunión. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca investiga el posible detrimento patrimonial de 36.000 millones de pesos en contratación pública en más de 20 entidades. Después de 26 auditorías, 19 de ellas de control a la contratación, la Contraloría reportó un supuesto detrimento de 1.568 millones de pesos para el 2021. Y están, por ejemplo, Instituto Departamental de Bellas Artes, municipio de Buga. Las cifras son 121, por ejemplo, para Bellas Artes, 94, 55, bueno, varias cifras para un total en esta vigencia de detrimento. El ente de control recuperó más de 9.000 millones de pesos, recursos que pretendían ser usados de manera inadecuada.
Es el caso de la Universidad del Valle, cuando se estaba exonerada de pagar impuestos. El equipo auditor, de manera muy juiciosa, encontró que ese recurso no debía ser pagado, estaba a punto de ser pagado, y así fueron 15.000 millones que le entraron a la Universidad del Valle. Durante el año se realizaron 5 audiencias públicas, hay 41 denuncias en trámite y el detrimento patrimonial supera los 2.000 millones de pesos. Las Supersociedades ordenó la liquidación de una de las 4 empresas concesionarias del sistema de transporte Mío. Al menos unas 600 personas quedarían sin trabajo y decenas de buses saldrán de circulación. Alejandro Muñoz tiene la información. Alejandro, muy buenas noches. Mateo, televidentes, buenas noches. Este contrato iba hasta el año 2040, pero debido a esta situación decidieron terminarlo antes de tiempo. Allí se ven afectados alrededor de 400 accionistas, 300 colaboradores y 600 proveedores, pero lo que más preocupa de todo esto son los usuarios, que finalmente eran las personas que abordaban estas rutas. Hoy las últimas 20 ya dejaron de circular por las calles de la capital vallecaucana. El incumplimiento en la parte contractual y la poca eficiencia en la prestación del servicio serían las causas del retiro de la entidad del sistema de transporte. 600 personas se quedarán sin trabajo. Nos deben 4 quincenas, la cesantía del 2021, 2022, primas de este año las 2. Un sinnúmero de acreencias laborales, la seguridad social. Según el operador Metrocali, les adeudan más de 180.000 millones de pesos, motivo por el que decidieron finalizar el contrato de manera unilateral. Se hicieron capitalizaciones por parte de los accionistas año tras año, se firmaron 13, otros sí, buscando los acuerdos con el municipio y con Metrocali, pero hoy finalmente no podemos continuar. En sus inicios la empresa contaba con 164 buses y al finalizar su periodo solo circulaban 20 de ellos. En realidad ha fallado en prestarle el servicio a la ciudad con los buses, le ha fallado a la empresa Metrocali en prestar un servicio de calidad. Con la venta de los activos, el operador cancelará sus obligaciones pendientes, mientras que el Mío será sometido a un nuevo modelo inteligente de movilidad que buscará mejorar la prestación del servicio. Después de 2 días se levantó el paro de transportadores en Ibagué. La negociación entre la alcaldía y los conductores continuará con una mesa de diálogo la próxima semana. Diana Guzmán, periodista de la Radio Nacional, tiene los detalles. 9 vías de la capital tolimense se mantuvieron bloqueadas por más de 36 horas tras el paro realizado por cerca de 90 propietarios de busetas. Luego de 4 horas de diálogos entre el alcalde de la capital tolimense, Andrés Hurtado, y los afectados, se llegaron a varios acuerdos. El principal fue desbloquear las vías que estaban afectando la movilidad en Ibagué. Se acuerda entre las partes instalar una mesa de concertación y trabajo técnico articulado entre los transportadores y la alcaldía municipal concernientes al sistema estratégico de transporte público. Manifestaron los conductores que lideraron esta protesta por 2 días en la capital tolimense que estarán muy pendientes de los compromisos y los cumplimientos por parte del gobierno local. Esperan que el alcalde de Ibagué cumpla con los compromisos adquiridos hoy en la reunión. Atención, conductores de Bogotá, el pico y placa extendido se mantendrá en la capital del país durante las fiestas de fin de año y enero de 2023. Los vehículos particulares no podrán movilizarse en la ciudad entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche de lunes a viernes en los siguientes turnos. Días pares para los carros cuyas placas terminen en 0, 2, 4, 6 y 8. Estos no podrán estar en las vías de la ciudad, mientras que los días impares, pues la regla aplicará para aquellas placas que finalicen en 1, 3, 5, 7 y 9. Después de 5 días de corralejas en Manatí Atlántico, 15 personas resultaron heridas. Una de ellas continúa bajo observación médica. Zainia Gámez, buenas noches y adelante con la información. Hola Daniela, muy buenas noches. Ese herido se encuentra aquí en la capital del Atlántico, mientras los otros heridos fueron atendidos en centros asistenciales de los municipios de Manatí y Sabana Larga. Recordemos que esta corraleja se dio aún cuando el llamado de la Gobernación del Atlántico fue a la no realización de estas celebraciones. A pesar de la prohibición, en Manatí se realizaron las tradicionales corralejas. Los 3 eventos dejaron más de 15 heridos. Podemos dar un balance de 12 personas lesionadas por torneada de toros. Dentro de esta, una persona que revertía la gravedad para ser trasladada a un centro de mayor complejidad.
2 menores de edad tienen lesiones en sus piernas, sin embargo están fuera de peligro. Los heridos fueron atendidos en centros asistenciales de los municipios de Manatí y Sabana Larga. Y otras 10 con otras circunstancias, entre estas circunstancias, golpe con tierra, caída dentro del fuego. Estas corralejas fueron autorizadas por el alcalde a pesar de los llamados que hizo la Gobernación del Atlántico para evitar la realización de estas celebraciones. Desde la madrugada de hoy, miles de indígenas arhuacos se han movilizado hacia la ciudad de Valledupar para manifestarse en contra del gobierno nacional. Se espera que cerca de 10.000 indígenas lleguen desde Santa Marta para exigir la presencia del ministro del Interior o del presidente Petro para que sea reconocido de manera legítima su cabildo gobernador. El pueblo arhuaco anunció bloqueos para este miércoles. Cerca de 1.500 habitantes de la calle se beneficiarán por la instalación de baños públicos en diferentes parques de Bucaramanga. El recurso hace parte de una estrategia de empatía. El Parque de los Niños fue el lugar elegido para iniciar la instalación de baños públicos en la ciudad. Estos sanitarios estarán a disposición de las personas que habitan en la calle. Ya era hora que los pusieran al servicio del público, porque la gente viene al parque y no encuentra dónde hacer sus necesidades, sino en los árboles, en el parque. Entonces es bueno que los hubieran dado al servicio. Estos baños también estarán a disposición de los ciudadanos y para conservarlos en óptimas condiciones, la empresa de aseo de Bucaramanga será la encargada del mantenimiento cada 3 días por semana. Está con servicio a las 24 horas, tiene turno de vigilancia, tiene turno de personas de desarrollo social cada 3 horas, donde ellos hacen la pedagogía al habitante en condición de calle. Son 1.448 habitantes de calle que podrían acceder a estas instalaciones en Bucaramanga. En principio, estarán en el Parque de los Niños y Girardot, pero estos irán rotando según la necesidad de esta población. Aquí en RTVC Noticias insistimos en el llamado de no más quemados con pólvora. Veamos las cifras que siguen preocupando a las autoridades. Y es que miren ustedes, según el Instituto Nacional de Salud, hasta la fecha se reportan 288 personas quemadas a nivel nacional. Y hay que destacar que de esas, 110 son menores de edad. Ahora vamos a ver los departamentos y ciudades que encabezan la lista con mayores casos reportados. Y allí está en la cima de esta lista Bogotá, 40 casos. Le sigue Antioquia con 34, Cundinamarca con 16, Cauca con 15 y Magdalena con 14 casos. Continuamos con más noticias. Se instaló la mesa de seguimiento y evaluación para la reconstrucción de Mocoa. Esto después de 6 años de la tragedia ocasionada por una avalancha. Más noticias de nuestras regiones con los periodistas de los medios públicos. Un hombre fue asesinado a bala en las últimas horas al norte de la ciudad de Barranquilla. La víctima salía de un centro comercial cuando fue atacado por 2 sicarios en moto, quienes le propinaron varios disparos. Una mujer que iba como acompañante resultó herida y trasladada a un centro asistencial. En el departamento de La Guajira se reportaron en las últimas horas la muerte de 2 menores guayú, al parecer por enfermedades asociadas a la desnutrición en el municipio de Manaure. Los líderes indígenas están solicitando a las autoridades, especialmente al gobierno nacional, mayores acciones para frenar la muerte de los niños en esta región por causas como estas. En el departamento de Nariño, las autoridades le hicieron un llamado al gobierno nacional para que se entreguen las ayudas humanitarias a las cerca de 3.000 familias que han resultado damnificadas por la temporada de lluvias. Asimismo, la atención en 15 vías que se encuentran totalmente destruidas y 600 familias del sector campesino que perdieron sus productos debido a estas fuertes lluvias. En Barranquilla se encienden las alertas por el aumento de casos de dengue. El secretario de Salud de la ciudad, Humberto Mendoza, aseguró que se han inspeccionado más de 132.000 viviendas y 2.000 criaderos de mosquitos eliminados. Los barrios con mayor número de casos reportados de dengue en la ciudad son El Bosque, Santo Domingo, Rebolo, La Chinita y La Luz. Hablamos
Hablamos de los hechos más importantes del día en el mundo. La justicia de Perú le negó la libertad a Pedro Castillo, el destituido presidente de Perú, acusado de rebelión y también de conspiración. Entre tanto, el país sigue sumido en violentas protestas que reclaman el regreso de Castillo. Las horas a Perú se le acumulan así. Opuestos tantean fuerzas para imponerse uno sobre otro. A Boluarte y al Congreso se le sigue reclamando bajo este lenguaje la renuncia. Y esas instituciones reposan en su musculatura policial su solidez. En poco más de 24 horas, el saldo es más o menos este. Casi una decena de personas muertas, en su mayoría adolescentes. Un aeropuerto tomado, el de Arequipa, escenificando al mundo una radiografía de lo que adolece el Perú: estabilidad. Casi la centena de agentes del orden afectados. Esta situación en 2 canales de televisión. Así como quedó la puerta de Panamericana de Televisión. Y el mensaje de un depuesto presidente tras las rejas a su defensa. Estoy injusta y arbitrariamente detenido. Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. El eco exigente de liberación para Castillo retumba aquí, muy cerca del que hasta hace 7 días liderara al país. Pernoctando aquí 4 días. Estamos y vamos a continuar hasta lograr que nuestro presidente retorne al palacio. Chincheros, Andahuaylas, Abancay, Arequipa, ruralidad andina donde el depuesto Castillo amasó los votos para gobernar, siguen en pie de desobediencia. La inflación en Estados Unidos sigue decreciendo. Para el mes pasado se situó en 7,1%. La caída de 6 décimas por debajo del registro de octubre supone un buen síntoma, lo que permitiría una reducción en las tasas de interés decretadas por el Banco Central de la Unión Americana. Las puertas para revolucionar la producción de energía en la Tierra podrían estar muy cerca. Investigadores del Departamento de Energía en Estados Unidos anunciaron haber conseguido producir más energía de fusión nuclear de la esperada, considerada una fuente energética limpia, abundante y segura que a futuro podría significar que la humanidad deje su dependencia de combustibles fósiles. La fusión nuclear combina 2 átomos de hidrógeno, liberando una gran cantidad de energía en el proceso. Este proceso propio del interior de las estrellas, incluido el Sol. Y es que puede detener aún más de las condiciones internacionales. Atención, volvemos con señal en vivo a la Casa de Nariño porque el presidente firmó la reforma tributaria. Escuchemos sus palabras a esta hora. Aunque no lo podemos verificar ahora, será el año entrante en plena acción. Yo estoy convencido que el gobierno nacional, para defender la economía y la producción nacional, que es la única base de la riqueza, en unas circunstancias que indudablemente son difíciles, no mejoran, las previsiones siguen siendo las mismas, recesión, estancamiento económico, etcétera. Ya la economía de los Estados Unidos observa una caída de ventas de vivienda, que es como el indicador primero. Las circunstancias en Europa siguen siendo las de la guerra, las de la crisis energética, e incluso se calientan las fronteras en el Asia, con lo cual indudablemente vamos a enfrentar una tormenta. Aquí, en mi opinión, se necesitan medidas anticíclicas, es decir, que en lugar de profundizar el estancamiento, el gobierno logre, por lo menos, dulcificarlo o al menos tener una tasa de crecimiento más allá de lo que se prevé. Ahí están entonces las palabras del presidente Gustavo Petro, que sanciona entonces la reforma tributaria. Tendremos los detalles más adelante aquí en RTVC Noticias. Seguimos con
con más información deportiva, como siempre, qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Hablamos del Mundial y hablamos de ese tremendo partidazo que hoy tuvo la selección argentina, en donde venció a la selección de Croacia por 3-0 con un Lionel Messi brillante, lo mismo con Julián Álvarez. En fin, un muy buen equipo el del técnico Scaloni, que logró
pasan a pie a diario por los puentes de la capital de norte de Santander. El informe es de Paola Tarazona, periodista de la Radio Nacional. Tras el anuncio del presidente Nicolás Maduro de abrir totalmente la frontera a partir del 1 de enero, las reacciones en la zona fronteriza no se hicieron esperar por parte de los ciudadanos, quienes esperan que no se trate solo de un anuncio y que pueda ser una realidad que beneficie económicamente a quienes residen en estos sectores. Tenemos el optimismo arriba, muy arriba. Estamos muy felices de que esto se vuelva realidad, esta reapertura de la frontera. Entre tanto, el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, alista junto a las autoridades venezolanas medidas para vigilar y controlar el tránsito de vehículos hacia el vecino país y asegura que evalúan la instalación de peajes. Más felices con esta noticia son los pequeños comerciantes, quienes aseguran que se verán beneficiados con la circulación de vehículos que lleguen a comprar al lado y lado de los puentes internacionales. En la información desde Cúcuta, Paola Tarazona, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. El gobierno nacional invertirá más de 15.000 millones de pesos en proyectos de desarrollo rural. Primeros recursos fueron entregados a mujeres productoras de Cundinamarca. El Ministerio de Agricultura anunció financiará al menos 13 proyectos en 9 departamentos del país con una inversión de 15.307 millones de pesos. Esperan beneficiar a 1.403 pequeños y medianos productores. Uno de los primeros en recibir recursos es la Asociación de Arándanos de Colombia, donde son 260 mujeres de distintos municipios de Cundinamarca que acaban de recibir más de 1.000 millones, 1.500 millones para apoyarlas de un proyecto que se les entregarán 2.000 millones. Poderles entregar esa llave que para ellas hace realidad el sueño de tener una unidad productiva. Estas 260 productoras de arándanos de 13 municipios de Cundinamarca pueden llegar a producir hasta 30 toneladas por hectárea. Le apuestan a un producto diferente en la región. Y es un sueño realizado ya. O sea, ya podemos decir, ya lo tenemos, ya es un hecho, porque lo veíamos pues imposible. Felices. Es un diciembre, yo creo que la mejor Navidad que hemos tenido. Por medio de la Agencia de Desarrollo Rural se entregarán esos recursos a los productores que formen parte de estos proyectos. El Ministerio de Agricultura aseguró que este tipo de proyectos son un elemento crucial para hacer crecer el agro colombiano. En 4.791 pesos cerró el precio del dólar con una caída de 44 pesos con 67 centavos. La libra de café colombiano se cotizó en la Bolsa de Valores de Nueva York a $1.67. El precio interno de la carga bajó 25.000 pesos y llegó a 1.942.000. 5.000 millones de pesos sería la inversión del gobierno para implementar en el país tecnologías de punta en materia de transición energética. Con esta se busca el transporte de grandes cantidades de energía hacia los centros de consumo. Con 25 partidos mundialistas, Leo Messi igualó el registro histórico del alemán Lothar Matthäus, que era considerado hasta la fecha el jugador con más encuentros de los mundiales. Hoy los recibo con esta canción que seguro les es familiar en la voz de Lalo Rodríguez, porque hoy falleció en la entrada de su edificio en Puerto Rico, aparentemente de una sobredosis, pero se consagró como una de las voces más grandes de la salsa y yo creo que todos lo recordamos por esto que se llama Devórame otra vez. Para mí el logro más grande de Lalo Rodríguez es que fue la voz líder en el primer álbum de música latina, en este caso de salsa, en ganarse un premio Grammy Anglo. Resulta que en más de 20 años, esto fue en 1976, y los Grammys existen desde la época del 50, nadie, ningún latino se había ganado un premio con un álbum de música latina. Y eso que ya estaba Tito Puente, ya estaba Alfredo Jiménez, ya había un montón de músicos, estaba Carlos Gardel, había un montón de músicos en escena, pero los Grammy no miraban para este lado hasta que apareció ese álbum. Resulta que Lalo Rodríguez comenzó cantando muy chiquito en una orquesta
orquesta que se llamaba Tempo Moderno, y esa orquesta cantaba en distintos eventos. En uno de esos eventos en Puerto Rico lo escuchó Eddie Palmieri y le dijo, bueno, déjeme su número y ahí hablamos. Él pensó que eso iba a quedar ahí, pero después, cuando Fania All Stars le quitó el vocalista a Eddie Palmieri, la orquesta se quedó sin cantante, él lo llamó, le hizo una audición y le dijo, listo, venga y cante conmigo. Esa audición fue para grabar el disco que se ganó el premio, que se llama The Sun of Latin Music, el sol de la música latina. Y según cuenta el mismo Lalo en una entrevista, solamente tuvo 2 ensayos. Le tararearon las canciones, él las grabó en una grabadora para podérselas aprender y llegó al estudio. Y en el momento de la grabación tuvo 2 ensayos con la orquesta y el rec presionado para comenzar a cantar. Ese disco tiene algo muy interesante y es que son solamente 6 cortes. Hay uno de ellos que dura 14 minutos, se llama Un Día Bonito y comienza con un solo orquestal muy tirando hacia la música clásica, luego comienza el ritmo de salsa y luego se monta sobre eso la voz de Lalo Rodríguez en un registro muy agudo que él mismo propuso cuando escuchó la canción. Y hay otra que se llama Mi Cumbia, que está dedicada a Colombia, cuya letra la escribió Lalo Rodríguez y según cuentan tuvo que investigar un montón porque no tenía ni idea de qué era Colombia. Él había crecido en Puerto Rico y solo había salido a esa grabación con Eddie Palmieri, pero hizo un trabajo maravilloso. Así que es una lástima, una pérdida muy grande para la música y lo único que nos queda es inmortalizarlo a través de sus canciones. Información de servicio. Un menor de edad fue reportado desaparecido en el occidente de Bogotá. Volvemos con Edwin Suárez. Edwin, ¿qué se sabe del caso? Adelante. Daniela, la saludo nuevamente. Este es el barrio Álamo Sur, localidad décima de Engativá. Este menor de 13 años de edad desapareció desde el pasado 6 de diciembre. El papá está aquí acompañado con todos los vecinos en una velatón y una oración para que aparezca. ¿Qué información podemos dar de Yerick para que le puedan colaborar a que él vuelva a su casa? Bueno, buenas noches. Mi hijo el día de su desaparición iba vestido con un pantalón de sudadera negro con rayas blancas, un buzo azul oscuro, con mangas grises y capota gris, una cachucha blanca y tapabocas, tenis negros con blanco. Si alguien lo ha visto, están viendo las imágenes de Yerick, y ¿a dónde pueden comunicarse? Sí, se pueden comunicar al número de la Fiscalía General de la Nación, número 580-3814, extensión 17710. Perfecto, y también hay número de celular que ustedes ya tuvieron la oportunidad de verlo. Nosotros estamos aquí acompañando a los familiares y vecinos de Yerick, esperando que aparezca una velatón y un rosario que están realizando acá los vecinos de este sector en la localidad décima de Engativá. Por ahora es todo desde el occidente capitalino de Insua RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Edwin, y ojalá aparezca este menor pronto. Continuamos con más información. La Procuraduría le pidió al gobierno garantizar vivienda para víctimas de desplazamiento en medio del conflicto armado. Más hechos del día en un minuto. A la cárcel, Manuel Antonio Castañeda Bernal, quien transportaba 168 kilos de cocaína en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección. Castañeda le habría ofrecido 300 millones de pesos a los policías para que no reportaran el caso. El procesado no aceptó los cargos. 57 niños en Bogotá que estaban siendo usados para la mendicidad y el trabajo infantil fueron rescatados por las autoridades. En uno de los videos se evidencia a niños bailando en un semáforo y en puestos ambulantes. El operativo se desarrolló en las localidades de Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos. En Medellín fueron capturados y enviados a la cárcel Arnaldo Palomino y Hugo de Jesús Ramírez, señalados de trata de personas. Al parecer, una de las víctimas, menor de edad, habría quedado en embarazo. La Corte Constitucional señaló que la atención en urgencias de migrantes irregulares puede incluir enfermedades crónicas. El pronunciamiento se conoce luego de analizar una tutela que interpuso una mujer contra un hospital de Tunja, al considerar que no le dieron ningún tipo de garantía para la continuidad de su proceso de diálisis.
La ley que en Estados Unidos protege el matrimonio entre personas del mismo sexo quedó protegida con la firma del presidente Joe Biden ante miles de invitados durante un acto oficial en la Casa Blanca. Al hacerlo, afirmó que su país estaba dando un paso vital hacia la igualdad. A continuación, más noticias de hoy en el mundo. La Fiscalía de Nueva York imputó múltiples cargos penales, entre ellos fraude masivo, a Sam Bankman-Fried, el joven empresario fundador de la plataforma FTX, magnate de criptomonedas a quien acusan de desviar miles de millones de dólares de fondos de sus clientes para su beneficio personal y para ayudar a crecer su criptoimperio. El Parlamento Europeo destituyó a la socialdemócrata griega Eva Kaili como vicepresidenta de esa asamblea regional, detenida bajo sospecha de haber recibido dádivas para defender intereses de Qatar en la política doméstica del viejo continente. 1.000 millones de euros fueron recaudados en la conferencia de París para Ucrania, con el objetivo de ayudarle a resistir el invierno afectada por sucesivos ataques rusos a su infraestructura energética e hídrica. Tribunales de Teherán condenaron a 400 personas a penas de hasta 10 años de prisión por participar en protestas por la muerte de Mahsa Amini. Además, sentenció a muerte a un afamado jugador de fútbol de 26 años por la misma razón. W Radio. Noticias cada instante. Llegamos a oportunidades y muy atentos porque el ICETEX abrió una convocatoria para hacer intercambio en Francia. Y aquí le contamos cómo puede aplicar, así que tome nota. En oportunidades de intercambio en Francia, vaya a la página web.icetex.go.co. Seleccione la pestaña Becas, luego Becas para estudios en el exterior y Becas vigentes, donde encontrará la opción Asistentes de español en Francia. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, como tener entre 20 y 35 años, contar con un promedio de notas de 3,7 sobre 5, tener mínimo un año de experiencia laboral enseñando idiomas, entre otros. Atentos, porque recibirán un salario mensual de 880 euros durante los 7 meses del programa. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 15 de febrero de 2023. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más deportes, pero también con más información de lo que está pasando en este mundial, pero también con un poco más de la celebración de los hinchas argentinos que están presentes allí en Doha. Y nosotros queremos darle paso a nuestros compañeros de La Voz de América, a Nelson Viñoles, quien nos ha traído todos los días el resumen de la jornada, pero en este caso, Nelson, una de las hinchadas más grandes, por supuesto que está en suelo catarí, es la hinchada argentina. Muy buenas noches y adelante con toda la información. El Mundial de Qatar ya tiene a su primer finalista. Se trata de la Argentina, que esta
El Ministerio de Cultura se reunió con varios representantes de las salas de teatro para diseñar un plan que impulse las artes escénicas en Colombia. Los detalles los tiene Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. Finalizó el gran estallido cultural para el teatro colombiano en más de 200 salas en 69 municipios y ciudades de Colombia. Claro, lo que tenemos que hacer es meternos más en el cuento. Reuniones del Ministerio de Cultura que sirvieron de hoja de ruta para potenciar las artes y los saberes en el país. Las salas son el pulmón cultural de Colombia, porque las salas no solamente son espacios de creación, sino espacios de difusión del teatro y también de todas las disciplinas. Y es que son varios los desafíos que enfrenta el teatro y las artes escénicas en el año 2023. Por esta razón, una de las principales propuestas es operar como un solo colectivo que visibilice el sector. El conocernos más como país, el conocernos más como salas, como grupos creativos, y el solo hecho de que se encuentre genera unas dinámicas maravillosas. Una oportunidad para que el teatro se fortalezca en zonas rurales. Este arte que nosotros hacemos permite esa transformación y esa sanación para que este país, en estos campos, sobre todo de la ruralidad, tenga posibilidades de ver lo que generalmente se ven en las ciudades. Diálogos que hacen historia en el país y que fomentan sinergias a través del arte. Y hasta aquí nuestra emisión central de RTVC Noticias. Invitadísimos a seguir conectados con nosotros a través de las redes sociales. Los dejamos con estas imágenes de la iluminación navideña en Monserrate. Feliz noche.